tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, martes 19 de septiembre, 32 años del sismo y hoy pues recordábamos qué había sucedido en aquella ocasión cuando no teníamos ni la menor idea de lo que era la protección civil, cuando veíamos que se caía pues de repente un edificio que era el de, no se llamaba Secretaría de Economía, se llamaba, no me acuerdo ahorita cómo. Comercio, algo así de Secretaría de Comercio y no sé qué, que estaba ahí en la avenida de Cuauhtémoc y pum, se desplomó. Pero, ¿qué había sucedido o qué sucedió ese día? Pues mire usted, eran las 7:19, nosotros estábamos transmitiendo en ABC, de repente se fue la señal, nos dijeron que había un sismo, salimos rápido, ahí me dijeron que tenía yo que irme al Canal 11 porque se había quedado el Canal 11 de pie todavía y iba yo a sustituir a Beatriz Pajés, que era la conductora principal, y ella se iba a Canal 13 con todas las figuras de la televisión, porque iban a transmitir a nivel nacional lo que estaba sucediendo, porque fuera de México se pensaba que había sido devastada la ciudad. No había teléfono, se cayó la central de las calles de Victoria, no había información, las personas en el exterior no sabían qué diablos había pasado con nuestro país, no había redes, no había nada de lo que ahora tenemos. ¿Qué pasó ese día? Bueno, pues ya nos fuimos al Canal 11, en el Canal 11 pues no había más que pues dar una cierta información. Beatriz Pajés me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije, Nino Canún, pues ahora le da tus notas. Y de repente se acabaron las notas, empezamos a improvisar, ella se fue. Todo eso iba sucediendo, todo eso iba pasando. Me habla Manuel Barret, secretario de Gobernación, ya se lo he platicado en varias ocasiones, y me dice, acaban de llegar los españoles con perros, no sé qué, te los mando a ti. Le dije, pero yo... ¿para qué? Yo no sabía para qué servía eso. No teníamos, éramos unos ineptos, unos ignorantes, tanto las autoridades como los medios de comunicación. Para esto ya Locatel ya había tronado, porque ya le habían entrado más de 30,000 llamadas, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué decir, no sabíamos de qué hablar. Esa es la verdad. Y bueno, pues de repente alguien decía, pues que necesitamos que nos manden una grúa pluma, y decías, puta, ¿qué es una grúa pluma? ¿Y a quién se la pido? Así fue todo el tiempo, terrible, terrible, terrible. También ya le platiqué lo de Claudio X González, cuando nos piden toallas femeninas, pues nosotros de dónde conseguíamos toallas femeninas, de repente llega un tráiler de doble remolque de Kimberly Clark, con la única condición de que ahí estaban todas las toallas Kotex para que las repartiéramos. Estaba prohibido decir Kotex, estaba prohibido decir, por ellos mismos, él no quería hacerse publicidad en ese momento. Y no se decía ni Kimberly Clark, no se decía Kotex y tampoco se decía Claudio X González, nada más a todo el mundo le decíamos ya tenemos toallas sanitarias. Qué terrible, qué terrible. Ya ahora tenemos protección civil. Pero ya que tenemos protección civil, ¿por qué sonamos la alarma hoy a las 11 si la gente está alterada? Hemos salido avante en la Ciudad de México con este sismo de 8.2 porque hemos avanzado mucho en protección civil. Eso es cierto, eso es cierto. Pero pensábamos o creíamos que ya la habíamos brincado cuando a las 12 de la noche yo estaba viendo, me puse a ver Televisa, vi Foro TV y dijeron saldo blanco. Dije, ay, qué bueno, no pasó nada. Sin saber lo que había acontecido allá atrás en Oaxaca, allá atrás en Chiapas. Ayer que estaba viendo lo de estas viviendas, pues yo no sé, de veras, el gobierno federal, ¿a qué le tira? Porque dice que van a reconstruir, que van a hacer, que ya van a bajar los fondos, que ya José Antonio Meade tiene todo para bajar los fondos. Los fondos de Fonden deberían de estar a la mano. Si habíamos tenido lo de los huracanes, deberíamos de estar preparados y no estar esperando a ver a qué horas bajan los fondos, a qué horas bajan los fondos. Bueno, van a bajar los fondos, cada quien tiene su número de viviendas. Ayer Nuño decía número de escuelas, Peña, a Peña no lo... Préstame un micrófono. Es que no dejen improvisar a Peña. Si saben que lo altera mucho, cuando él empieza a dar las cifras y empieza a dar los datos, pues se enreda, él mismo se enreda. Entonces, yo creo que por lo que se tensa, ¿no? Y entonces empieza a hacer así y empieza a hacer así, y entonces todos nos tensamos con él. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nada, pásenle una tarjeta, no tiene de malo que le haga una tarjeta y que diga tantas viviendas, tantas escuelas, pero bueno, el desastre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a llegar el dinero para las viviendas? Sí. ¿Van a levantar las viviendas? Las viviendas son viviendas, bueno, ni siquiera tienen piso firme, o sea, de veras es la desgracia en la que vive esta gente. Bueno, esa es una. Dos, esa gente
por lo menos salía a pues, hacer algo, algún trabajo y a tener alguna remuneración. Se habla de 750 pesos mensuales, que es lo que ganaban en una de las poblaciones. Ese era el promedio por cada familia. Con 750 pesos mensuales estamos hablando de extrema pobreza, pobreza extrema o como usted quiera decirlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resarcir los daños? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero estamos así como atorados. Hace 32 años no sabíamos. Hace 32 años Miguel de la Madrid estaba abajo de un escritorio seguramente. Ramón Aguirre robándose todo lo que se podía robar. Él y su esposa, porque se robaron todo lo que llegaba de Suiza. Era diferente. Ahorita ya tenemos protección civil. Sale después Luis Felipe Puente. ¿Dónde estuvo Luis Felipe Puente? ¿Por qué no estuvo Luis Felipe Puente cuando sucedió esto en Oaxaca y cuando sucedió en Chiapas? Le da el parte al presidente y desaparece. Y entonces, pues Muratito no sabía qué hacer. Mire que es un cuate muy inteligente, pero no sabía cómo reaccionar. Y lo de Manuel, pues allá en Chiapas, pues estaba también así como trabado. Gracias, mire que Rosario Robles no es santo de mi devoción, pero fue la que se subió, se montó en la ola y empezó a decir qué es lo que se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, quién tenía que hacerlo, y todos empezaron a obedecer, porque Luis Felipe Puente estaba perdido. No sé, a lo mejor como no le entiende a esto, pues ahí lo tiene nada más Osorio Chong de adorno, pero no sirve para maldita la cosa. ¿Qué vamos a hacer con lo de Oaxaca? ¿Qué vamos a hacer con lo de Chiapas? En serio, ¿esa gente de qué va a comer? O sea, ahorita le están dando atención, bueno, hasta Peña está preparando ahí todo lo que tiene que ver con las bolsas y las despensas. Y ahora nadie se las va a robar, las vamos a entregar nosotros. Nadie les cree. ¿Se acuerdan lo del anuncio del Senado de que usted tenía que depositar en un banco para que el Senado enviara el dinero? Pues Emilio Gamboa no ha cobrado ni 5 centavos porque no les mandaron absolutamente nada, porque la gente tiene una gran desconfianza de los senadores, que son una bola de rateros, en su mayoría. Hay algunas excepciones. Bueno, ¿qué pasa? Pues ahora sale Milenio con que hay 100,000 muertos. Ya sabe usted que Milenio pues, tiene sus números, no son los números oficiales, pero fíjese usted que salvó a Peña, porque sabe usted que es de los periódicos alineados, entonces dice que ha tenido más muertos Calderón, 53,000 y 47,000 Peña. Pues todo el mundo decía que con Peña hay más muertos que con Calderón, pero bueno. Lo de los spots, a ver, yo quiero hablar con el tribunal. A ver, señores del tribunal, no se dice spots. A ver, señores del INE, no se dice spots. Spots son los de Coca-Cola. Estos son mensajes promocionales. Esto no es publicidad. También le pusieron publicidad, a la publicidad de Mancera porque le habían bajado ¿qué era? El 3, el 4 y el 5 de sus spots. Se los habían bajado porque Morena decía que estaba provocando a la gente, 1. Y 2, venía con otra tontería más, todavía mayor, que se estaba promoviendo para el 2018. Si usted ve el spot, él va viendo todo, dice, ay, Ciudad de México, qué padre, ya no es Distrito Federal. Ahí va, sigue en el coche, ¿no? Ese es uno. Y el otro en el que está comiendo y en el que llega tarde y todo eso, jamás habló del 2018, jamás dijo nada del 2018. Entonces yo puse en mi tweet pues, que esto era... El miedo no anda en burro, y eso era para Morena. Qué vergüenza que les hayan bajado esto. Ahora van a tener que reponer todos estos promocionales porque la regaron, pero la regó Morena. Dice, no, la regó Lorenzo Córdoba. Lorenzo, pero es que no había ninguna promoción. Cuando solicitó eso Morena, pues lo revisas con tu gente y dices, no, pues no está promocionando. No está hablando más que de lo que está haciendo, no de lo que va a hacer. Nunca dijo, ahora voy a... Por ejemplo, en el caso de López Obrador, tiene 4 millones de spots en los que he estado hablando. Sí son spots, porque no son comerciales ni es propaganda. Son spots como de Coca-Cola o de Pepsi-Cola. Ni Barack Obama los tiene. Ya lo sabe usted. Bueno, un revés horrible. Hoy sale en el periódico que hay 13 en Odebrecht, que son de los de Calderón. Juan José Suárez Coppel es de Francisco Gil Díaz, no es de Calderón, ¿eh? Está puesto por Paco Gil. Está Jordi Herrera, que siempre robó dinero y siempre se había dicho que había robado. Pero hay una fotografía donde está comiendo Felipe Calderón con Odebrecht. Entonces él dijo, bueno, estaba yo comiendo con él, pero no tengo nada que ver. Pues parece que sí. Ahora, ¿quién hizo la investigación? La PGR. ¿Pero es el fiscal carnal o es el procurador de la República?
porque nomás le pegó al PAN. No viene ahí nada de nuestro amigo Emilio Lozoya, que se ha robado todo. El día de ayer sacaba el periódico Reforma que estaban investigando las cuentas financieras de Emilio Lozoya. Bueno, ¿ustedes creen que es tan tonto? El dinero tiene que estar en Andorra, el dinero tiene que estar en paraísos fiscales, en Panamá, qué sé yo. ¿Ya vio lo del este embajador de Uruguay? Este embajador mexicano en Uruguay, sensacional, tiene $1.200.000 en Andorra. Y dice que es lo que ganó como diputado federal. Puta, pues voy a ser diputado federal porque pues parece que puedes robar, puedes echarte tus moches y puedes sacar el dinero. Yo me pregunto cómo le hizo para sacar $1.200.000. Yo no puedo sacar más de $10.000 porque me detiene el SAT. Como que el SAT tiene sus preferidos o sus favoritos. Bueno. Avelino Méndez, el de Xochimilco, pues yo creo que tiene que irse a la cárcel junto con Rigoberto Salgado. A ver, lo de Tláhuac es así como... Todo el mundo sabe que está metido en el narcotráfico y que está metido en el narcotráfico también el hermano. Pero pues con eso de que es de Morena, pues parece que les da miedo, ¿no? Y el otro güey, el Avelino Méndez, pues es el socio, el de Xochimilco. El gobierno de Puebla, yo ayer escuché a Diodoro Carrasco, es nefasto Diodoro Carrasco. Lo están entrevistando. Yo no sé si es el gobernador, porque antes era Tony Gali, ¿no? Tony Gali ya no es, ¿verdad? Es Diodoro Carrasco, ¿verdad? Porque no ha salido Tony Gali. Ah, sí, vino lo de Mancera, salió en la foto y ya se fue. Pero Diodoro Carrasco yo creo que es el que tiene el control y el poder. Bueno, ayer en las entrevistas nunca jamás habló más que de lo que iban a hacer y no de lo que tenían que haber hecho. Este cuate, el que mata a Mara, el que asesina a Mara, fue detenido por robar huachicol, pero como el huachicol es de Diodoro Carrasco, de Rafael Moreno Valle, de Tony Gali, de Luis Bank, pues lo dejaron libre. Ya sabe usted que ahí tienen el Triángulo de las Bermudas, es un triángulo de 13 municipios en el estado de Puebla, en donde el que se roba toda esa gasolina y todo ese huachicol, obviamente que es Rafael Moreno Valle. Va a cancelar el registro de Cabify, pero cancelar el registro de Cabify, ¿eso qué soluciona? Cabify dice, nosotros tenemos aquí una carta de antecedentes no penales que le solicitamos al gobierno de Puebla. Si lo aprendieron, si lo detuvieron, si lo metieron a la cárcel por robar huachicol, ¿por qué no tiene antecedentes penales? ¿Por qué no le hicieron la ficha? Está todo tan terrible. Lo de Mara, bueno, ya lo hemos platicado hasta el cansancio. A todos nos ha deprimido la forma y la manera en que la mataron. Todavía en un principio decían, la culpa es de la mamá por dejarla salir. No, la culpa no es de nadie. La asesinó un imbécil, punto. Pero que su ropa, se vestía como joven, de minifalda, se veía muy guapa. Porque sacan todas sus fotos que están en Facebook, pues es una joven. ¿Cómo que querían que se vistiera como monja o qué? No. Ya después... Bueno, pues recularon todas estas personas y empezaron a decir que sí, que lo sentían mucho y que lo sentían mucho y que lo sentían mucho. Ayer la mamá, cuando da ese mensaje, pues lo da para todas las mamás. Pues ya, mataron a mi hija, ojalá y no maten a la tuya. Bueno, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Tenemos lo de corrupción, que bueno, ya sabe usted que esto está así como... No sabe usted ni para dónde ver ni para dónde mirar. Pero nos acompaña el doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente de la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado. Jorge Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Encantado, Nino, mucho gusto. Corrupción, INVEA y no sé cuántas cosas hay. La corrupción cercana, la corrupción en la Ciudad de México. Se acusa mucho al gobierno de la corrupción, pero jamás se mencionan a los corruptores, a los que propician la corrupción, a los que con sus negocios jalan y se van metiendo en los organismos gubernamentales. Quiero dar un ejemplo. En las colonias Condesa y en la zona rosa hay una familia, los Villalobos, que son peor que la novela Aquella cuna de lobos. Los Villalobos, que empezaron por tener Carlos Villalobos, un pequeño negocillo, un negocio pequeño, pero luego de ahí creó un bar rosa.
ya en la zona rosa, y ahí se empezó a mover. Se empezó a mover y resulta que tiene hermanos, son 5 hermanos los Villalobos, otro de ellos es Carlos. Carlos es uno, Pedro es otro. Carlos es, a propósito, precandidato a Morena de diputado, pero mientras se le pegó y ha sido socio Monreal, gracias a este muchacho Alejandro Díaz Durán. Ah, que es el que le maneja todo. Alejandro Rojas Díaz Durán. Sí, es el que estaba antes con Marcelo Ebrard, de turismo. Ya sé quién es. Turismo. Sí. Se puso a hacer las obras de la zona rosa, gastó 13 millones que no se vieron por ningún lado y no pasó nada en la zona rosa. Estos hermanos Villalobos han logrado controlar todo lo que son los organismos, la parte baja, los empleados de los organismos de la Cuauhtémoc, Protección Civil de la Cuauhtémoc, Protección Civil del Gobierno Federal, PAOT, INVEA, que es un organismo inconstitucional, absurdo, que es el Instituto de Verificación Administrativa, y llegan y clausuran lo que se les ocurre. Mucho lo que les dicen los Villalobos. Los Villalobos, a cualquiera que se opone a ellos, los amenazan hasta de muerte. Acaban de cerrar el INVEA por presión de los Villalobos, una papelería, la más antigua de la zona rosa, de unos viejitos a cuya señora la amenazó de muerte, Carlos Villalobos. Entonces amenazan de muerte y luego cumplen con sus amenazas, cumplen con las clausuras, se mueven y Monreal sigue pues de gran amigo ahí, pero ellos ya están cambiando de amigos, ya están en Morena, ya están trabajando con Morena, ya hay un precandidato de ellos a diputado por Morena. Y estos son los corruptores de toda la zona de la Rosa. Tienen en Amberes, tienen un bar gay, en alguna otra calle de la zona rosa otro bar gay. No le paran, en el sentido de sus bares no le paran, pero son bares que cierran a las 5 de la mañana y cuando se molestan las vecinas las van y las amenazan. Pues no le tiene que clausurar eso. Pues, tenían que haber Creo que después de las 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero ellos controlan. ¿No? ¿A qué hora? 2 de la mañana. 2 de la mañana. Qué bien sabe, ¿eh? Me contaron. Pues es que es la hora que nos corren. Es la hora que tenemos que pagar la cuenta, cabrón. Buenos gauchos al día siguiente. Es la hora de hacer la cuenta. Oye, lo de Monreal está muy raro, porque ahora ya no sé si es de Morena o si es de quién sabe. Porque ahora estuve en el quinto informe de gobierno de Mancera, y estaba solitito Monreal. Nadie de la bancada se sentó junto a él. Todos se sentaron del otro lado y dije, no, pues ya, el sin amigos, cabrón. Pues realmente Monreal les puede dar un susto a Morena. Si Monreal acepta la oferta que le debe estar haciendo el PRI, le ganan a Morena el Distrito Federal y sacuden la elección del PEC. Ahí sí puede darse, porque Monreal obviamente él hizo campaña. La Sheinbaum no hizo campaña. Quien penetró en los grupos sociales fue Monreal. Se manejó con un grupo muy grande que tenía de promotores, pero yo creo que es el gran peligro. Eso no lo midió el PG. López Obrador creyó que podía dar el dedazo en lo oscurito y que nadie se fijara. Nadie, pues porque él lo había decidido, pues como él decide todo en su partido y como es la absoluta prioridad lo de él, entonces no se preocupó en lo más mínimo y creo que se equivocó con Monreal. Si Monreal da el paso adecuado y no se asocia con Dante ni con los del PRD, sino que jala con su viejo partido, el PRI, pueden pegar el Enrique susto. le va a decir, regresa a casa. Enrique Ochoa, ¿no? Pues sí es por lo que reza. Por lo que reza Enrique Ochoa, reza. Miren qué barbaridad, qué habilidad, ¿eh? Enrique, te están hablando que a qué horas vas a ir por el PAN, por Monreal. No, por el PAN no, ¿verdad? El PAN ya no.
Ay, pobres del PAN, ¿ya viste que se pelearon todos contra todos? Pobrecitos, bueno, ya ni modo. Licenciado Eduardo Sadot, maestro en Derecho y catedrático de la UNAM, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lino? Si te acercas más el micrófono, eso. Un gusto estar aquí con Gracias. ustedes y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues como decía el doctor Pascual, efectivamente uno de los temas es la corrupción y los eslabones de la corrupción. Y sin duda uno de los eslabones importantes comienza desde las esferas de la política y de la administración pública. A mí me parece que mientras no se hagan ciertas reformas constitucionales, se haga un marco jurídico adecuado, la corrupción va a continuar. Y hay ciertos pasos que no se han dado ni se van a dar y que no se tocan. Y te voy a poner un ejemplo específico. Las reformas a los artículos del 100 al 115 del Código Penal para el Distrito Federal, que tiene su incidencia en los delitos federales, que se refiere a la prescripción de los delitos. Si nosotros reformamos el código y que los delitos que vayan en contra del patrimonio de la administración pública, incluida federal, estatal y municipal, y hacemos que no prescriban los delitos que vayan en contra de este patrimonio, entonces estaremos dando pasos firmes contra la corrupción. Y si accesoriamente a esto reformamos el artículo 14 constitucional, que se refiere a la no aplicación de la ley a la retroactividad de la norma jurídica, entonces, si hacemos una excepción en el 14 constitucional y se establece que la retroactividad de la ley se aplicará solo en los casos que vayan en contra del patrimonio de la nación, entonces cualquier funcionario público de este sexenio, de otros sexenios, de otra época, de cualquier año, que haya cometido un delito en contra del patrimonio, puede ser juzgado y sentenciado. Y si asesinó a algunas personas también puede ir a la cárcel, porque Joel Ortega después del News Divine debería estar en la cárcel, pero dicen que ya prescribió. Por eso, si en el ejercicio de un cargo público cometes delitos y estos delitos se establece que no prescriban nunca, cualquier funcionario en cualquier momento puede estar sujeto a juicio. Yo me recuerdo lo de Luis Echeverría cuando lo manejó Juan Velázquez, dijo después de 30 años ya prescribió. Sí, pero si te acuerdas, el doctor Carrillo estableció el elemento de que no hablaban de asesinatos, sino hablaban de desaparecidos. Sí. Y en el caso de los desaparecidos son delitos de tracto sucesivo, es decir, mientras no se encuentre la persona, el delito continúa, y esto fue el argumento que utilizó. ¿O piensas que sigue vivo mientras no aparezca? Bajo ese argumento, sí, bajo ese argumento, si tú dices no te estoy acusando de muerte, simplemente está desaparecido y te responsabilizo de eso, y eso fue lo que pasó en el caso Echeverría. El doctor Carrillo Prieto estableció que no se le acusaba de homicidio, simplemente de desaparición forzada, y eso fue lo que modificó la aplicación de la ley. También el día de hoy nos acompaña el licenciado Gustavo Uruchurtu, él es maestro y catedrático de la Facultad de Derecho en la UNAM. Gustavo, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias estar aquí nuevamente. Pues esto del tema de la corrupción es muy importante y lo voy a traer un poco a mi área de especialidad, porque al día de hoy en los tratados de libre comercio ya se está incorporando un capítulo de anticorrupción. ¿Sí? ¿Cómo va a quedar? No sabemos. ¿Va a haber? ¿Vamos a tener? Yo creo que sí vamos a tener. Porque... Pues si hay 12 mesas que no caminan, no avanzan. Bueno, de las 25, 12 están paradas. Pero ya irán avanzando poco a poco. Sí, todavía falta que entreguenos. Yo tengo esperanza. Viene de parte de Ildefonso. Ildefonso dice que tiene optimismo. Yo tengo optimismo también. Pero bueno, un tema es de la anticorrupción, ¿no? Ya ha llegado a tener que ser regulado de manera internacional con los diferentes socios. Y no nada más en nuestro país, otros países también han incorporado estos temas como parte de algo que ya tiene que existir precisamente por los abusos. Ahora, si lo traemos nosotros a nuestro país, pues todo lo que sucede y estas reformas que hablaron ahorita sobre que son necesarias, e inclusive yo estaría pensando también la otra que sacaron la extinción de dominio, pues también que se aplique la extinción de dominio a los bienes de aquellos servidores públicos que incurran en estos delitos, ¿no? Porque al final del camino, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo con Duarte. Duarte está detenido y su patrimonio y su esposa andan viajando por Europa. No pasa nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos llevar más allá y sobre todo, poder recuperar todo eso que se han llevado. Ahorita, sobre todo para lo que podía servir todo ese dinero que se llevaron. Ahorita con lo del sismo, pues es una cantidad muy, muy importante, ¿no? ¿Sabes por cuánto van a demandar a César Duarte? Por 72 millones de pesos por delito electoral.
si se robó 10,000 o 15,000 o 20,000, si la morralla. esposa tiene el banco lo funda la esposa cuando él es gobernador de lo que se van robando. Esto es en Chihuahua. Vive en El Paso y no le hacen absolutamente nada. Así es, por más que hay ficha roja, etcétera. Pero la ficha roja no es malita la cosa. claro. La ficha roja de Yarrington salió desde el 2004 y nunca lo detuvieron. Jamás es. alguien se molestó en aprenderlo. Así es. El 2004 él salió y se pintó a Modena y ahí se quedó. Así es, y lo que, como dices, que anda ahí en El Paso, el señor Duarte paseándose sin problemas, ¿no? Entonces, A Borges sí ya lo van a regresar. Ay, qué suerte. Ya, ¿no Ya, viste? pues ya. Ya nos lo van a extraditar. Pero el dinero que se lo quedó Félix González Canto, porque Félix González Canto es su jefe y está en el Senado de la República. Entonces, ¿quién se va a quedar con el dinero? O se lo quedó Mario Villanueva, o se lo quedó Joaquín Hendrix, o quién se quedó, porque eso es el cártel de Cancún. Estamos hablando de narcotráfico. claro, Eso tampoco se toca. entonces tampoco se toca. Entonces necesitamos un fiscal, pero un fiscal que sirva. Pero uno que sirva, uno que sea autónomo, sí, que no sea, ahora sí como dicen, que no sea el carnal. Sí, entonces, yo creo que vienen, o sea, el problema... ¿Pero cuándo? A ver, Pues- lo del Telecán cuando salen ellos y dicen, a ver, tenemos una asimetría, ellos ganan 80 pesos 4 centavos, pero al cuate se le olvidó decir que era diarios. Él dijo por hora, que era en nuestra moneda. En el caso de los estadounidenses dijo 7.50 a $12, dependiendo del estado, California es el que más paga, por hora. Y en el caso de Canadá, 10.50 dólares canadienses por hora. Pero nosotros era 80 pesos con 4 centavos por día, que son $4. Así es. Así es. Entonces, Y que entonces no se podía llevar a cabo esto del Telecán y se tenía que bueno, detener. es que si nosotros nos vamos al origen del Telecán, la idea era que para ahorita los sueldos deberían estar ecualizados. O sea, esa era la teoría que se tenía, que con la apertura comercial se iban a empezar a subir los sueldos porque iba a haber más trabajo, iba a haber más demanda de trabajadores, eso iba a ocasionar que hubiera más, la oferta de trabajadores disminuyera, entonces tuviera que subir el sueldo. Pero bueno, eso es en la teoría, en la práctica no ha pasado. ¿Viste a la señora que hace totopos allá a un lado de Juchitán? Porque no era Juchitán, es un pueblito que no sé cómo se llama. Le dicen, ¿y cuánto gana usted? Dice, pues haciendo totopos, 150 pesos al mes. ¿Y con eso le alcanza? Pues sí. Pues sí, Terrible, ¿no? terrible. Bueno, también está con nosotros la licenciada María de la Parra, maestra en Justicia Penal y Seguridad Pública. María, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Dino, por la invitación. Pues mira, hay muchas cosas que se pueden hablar en torno a la corrupción. El factor fundamental de lo que estamos luchando es porque sí sabemos que hay mucha corrupción, pero ¿sabes qué es lo que hay? Impunidad. Claro. El problema fundamental es la impunidad y en algo que se está viendo, que es el factor fundamental, es que no se está respetando el Estado de Derecho. O sea, yo te voy a decir algo que está ocurriendo. Muchas ocasiones nosotros mismos somos los que fomentamos el hecho de que no se pueda llevar el debido proceso. ¿Por qué? Porque según las nuevas normas, o sea, aquí hay la presunción de inocencia y nosotros de antemano decimos que el sujeto es culpable. Nos quedamos en un tiempo pasado y esto nos da pie a que no estamos manejando adecuadamente todo el sistema anticorrupción. Yo no sé si sea en gran parte la falta de preparación de los abogados en un principio, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, llega el sujeto, el presunto, y tanto la prensa como los comentaristas en la televisión, como las redes sociales, enjuician y dan por sentado que el sujeto es culpable. Ya está, ya lo juzgaron, ya le dijeron. Mediáticamente ya está sentenciado. Prácticamente. Y te voy a decir una cosa, esto va en contra, porque el sistema es un sistema garantista del derecho humano y toda persona, hasta que no se le pruebe lo contrario, el sujeto no es culpable. Esto nos ha entorpecido completamente. Es el caso, vamos a hablarlo, hay tantos casos famosos que se están suscitando donde de antemano ya sin una investigación, sin abrir una carpeta, sin estar, ya la comunidad está dando por sentado que el sujeto es culpable. ¿Moreira es ratero?
Porque él dijo hoy en una carta que él nos trató. A ver, está bien, ya está detenido, pero va a seguir. ¿Moreira? Moreira fue inocente, perdón. Moreira fue inocente. Sí. O sea, aquí radica la habilidad, Fíjate bien, Nino, es algo, en el derecho nos enseñan, y no me dejarán mentir los compañeros abogados, nos enseñan a manejar las leyes y a saber cómo es y cómo se manejan los códigos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que si tienes el medio para probar lo que estás diciendo, el cuate se va a ir a la cárcel y va a ser juzgado. Pero si no tienes los elementos completos, no lo va a hacer. En el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo, que de lo que más se habla ahorita es de las autoridades administrativas, pues para abordar estas acciones tenemos que manejar la presunta responsabilidad, y será en cuanto a la pericia para conformar esta teoría del caso, que son los elementos fácticos, los probatorios, los normativos, y en esto nos falta. Yo creo que hay un gran hueco en la preparación actual de los abogados. ¿Por qué? Porque se les va de las manos, por eso están saliendo libres, porque no hay los elementos para llevar a buen término. Por ejemplo, ahorita te voy a dar un caso, y a lo mejor me oigo muy mal porque soy mujer, y a lo mejor las mujeres que ven tu programa no les va a parecer lo que voy a hablar. El programa, la situación que se está viviendo con el caso de Mara en Puebla. Sí, es lamentable la muerte de una mujer y es lamentable la acción que se está llevando, pero realmente si me voy al Estado de Derecho, pues yo diría que el sujeto que tienen detenido, pues le tienen que comprobar realmente que haya sido. ¿Por qué? Porque en la investigación, en la primera declaración que se hace, la gente no lo está viendo porque no está, pero si se mete adentro del caso lo puede ver. La chica llega a su domicilio y le ordena al conductor que se regrese, y la llevan a otro lugar donde se ve con el novio, que es un español, y entonces aquí el caso ya se enreda completamente. Entonces, vamos, yo como abogada tendría que ver en realidad cómo va ese proceso. Fíjate que en todo lo que ha venido sucediendo con Mara aparece también otra cosa, ¿no? De que a él lo dejan libre en la primera instancia. Entonces la madre va a los medios de comunicación y a los medios de comunicación solicita la aprehensión nuevamente. Y entonces a través del teléfono de ella lo cachan que está en Tlaxcala y es donde lo aprenden. Y ahorita lo acaban de pasar a una cárcel ya a un reclusorio, no sé qué. Sí, bueno, ya pasó la... Sí, y que ya se habla de que 50 años, que 60 años o no sé cuántos años. Sí, o sea, el tipo tendrá que llevar su proceso. O sea, vamos, a lo que yo me refiero es de acuerdo. Y si es culpable, que lo refundan y que esté y que pague y que todo. Pero sí yo defiendo mucho que tenemos que tener la posibilidad de que todo individuo que es sujeto. Si hubo violación, en el momento de la autopsia no hay alguna cosa del semen. Por eso te estoy diciendo. No o sea, vamos a verlo, vamos a hacer la investigación, pero es horrible el linchamiento que se hace ahora de la gente. Igual es de los cuates en la administración pública. Bien, y se tiene que presentar y tiene que estar y tiene que todo. Caso concreto, y lo voy a hablar, a lo mejor no debiera. Es un caso en Veracruz, muy sonado últimamente. Pues tendrán que probar las acciones que está diciendo el licenciado Yunes, ¿no? Porque vamos, en contra de Fidel. En contra de Fidel Herrera, pues bueno, el procedimiento fue inadecuado. O sea, desde el momento que le pegan el comunicado en la puerta de su casa, la forma en que el comunicado maneja, que está indiciado, está mencionado en una investigación. O sea, hay que leer el documento. El señor está mencionado en una investigación. ¿No se presentó? Claro que no, si le están violando los derechos humanos. O sea, definitivamente, vamos, si actuamos como abogados. Y esta mesa es de abogados. ¿Tienes razón?
Bueno, seguimos con los abogados. Licenciado Leopoldo Baeza Muguerza, abogado. Mucho gusto, Leopoldo. Un gusto estar otra vez con ustedes. Y bueno, yo estoy en total acuerdo con la abogada. Yo creo que tenemos que ser muy cautos. Hoy en día, los medios de comunicación, quiero yo pensar que por tener rating o por vender más diarios, pueden decir cualquier sandez, sin tener ni medio conocimiento de lo que está en las causas, en los expedientes. Y finalmente, a las personas que están enfrentando un proceso penal, los están prejuzgando, lo cual es sumamente grave. Yo estoy de acuerdo, el caso de esta chica Mara es un caso terrible, es Terrible, vergonzoso. Hay un hashtag en toda la República y en 11 entidades federativas las mujeres salieron a la calle y muchas con el pecho desnudo. Por supuesto. Pero no podemos violentar todo el sistema de justicia penal por un caso tan delicado, tan terrible, que desafortunadamente se ha vuelto viral y está hoy en boca de todos, y hoy todos somos abogados y todos somos jueces. Quizás esta persona que está detenida, quizás la asesinó, pero también cabe la posibilidad de que no, y no somos quien, ni nosotros que somos externos al asunto, ni los medios de comunicación, ni la cantidad de gente que lo está tomando como una bandera y un estandarte. Ya político. Por supuesto, ya es un asunto político, ya lo están politizando. Ahora bien, entrando al tema que nos ocupa hoy, la corrupción. Yo estoy convencido que la corrupción evidentemente existe a grandes niveles, pero existe también a los niveles más pequeños, y de una forma u otra todos hemos sido parte de este problema. Dándole dinero al policía, poniendo diablitos en las casas con la luz, todo eso es corrupción. Y hay un tema, como dice el licenciado Uruchurtu, me voy a meter a mi área de expertise y lo platicamos en el programa anterior en el que tuve el privilegio de estar aquí. Corrupción que viene con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la reforma constitucional en materia de justicia laboral. Va a haber una caja chica nueva para el gobierno federal, que además va a ser un candado de control y de poder sobre todo el sector laboral. Un solo organismo, a cargo de una sola persona a nivel federal, será el responsable. ¿Es la Junta Federal o es otro? No, va a ser un organismo nuevo. Perdón. Este va a ser un organismo autónomo con una persona nombrada por el presidente de la República. ¿No depende de la Secretaría del Trabajo ya? No, No, ya no. nombrado por el presidente de la República con un cargo que va a ser de un sexenio a otro. Va a durar 6 años en el encargo. Y esta persona, el superhombre como lo conocemos ahora en el medio laboral, va a ser el encargado en toda la República de expedir las tomas de nota de todos los sindicatos y además de decidir qué contratos colectivos se tienen por depositados y qué contratos Te colectivos estás adelantando no se ahorita tienen que por hiciste depositados. así, ¿eh? Te estás adelantando. Yo estoy aprendiendo de ti, ¿eh? Imagínate nada más eso, Nino. En un año electoral No. va a tener el control absoluto del medio sindical de este país. Es el corporativismo. Por supuesto. Va a ser la caja chica para las elecciones y para todo lo que venga, y hasta quizá un seguro de vida para los futuros presidentes de la República. Porque van a salir, ellos van a nombrar a la persona que se va a quedar a cargo de todos los sindicatos, y va a ser una persona, como dicen, va a ser un superhombre carnal. Eso ya se quedó. Imagínate ¿Cómo nada ves más. todo esto? Bueno, como dije, las leyes y todo lo que se está especulando sobre la anticorrupción es considerando a los corruptos del Estado, a los corruptos que trabajan en el Estado y no a los corruptores. Ese es el gran problema. Voy a dar otro ejemplo en el orden federal. El Seguro Social se le reputa de autoridad fiscal. Hacen las visitas como se les da la gana, van a las empresas, hacen lo que les da la gana en ellos, levantan actas como quieren y las van acumulando. Y un día el acumulado llegan y le embargan a la empresa sus bienes en el registro público de la propiedad. Hay todo un racket
racket de corruptores y de corruptos en el Seguro Social. Por ejemplo, hay un señor, Juan Moisés Calleja, hijo de quien fue ministro de la Corte y que estuvo 15 años en el Seguro Social, que dejó a su hijo acomodado en la CTM. Y ese tiene una organización dentro del Seguro Social, en los que está una tal Antonia Ramírez, que es la subdelegada de la Delegación 7 del Seguro Social, o Guillermo Toral de la Delegación 9, que de pronto a la batuta de Juan Moisés Calleja se echan encima de ciertas empresas y van y las embargan, las quieren extorsionar y hacen la barbaridad de ir personalmente estos funcionarios que están en el Distrito Federal a los estados, a Ciudad Sagún Hidalgo, a Celaya, a ver notarios para pedirle todas las actas que le hayan hecho a esa empresa que están queriendo fastidiar y que están embargando. Todo esto es un sistema de corrupción que debía de consignárseles, debía de aprendérseles por delincuencia organizada. Ese es todo un sistema de delincuencia organizada. Esto del problema laboral, vamos allá. Actualmente hemos vivido un sistema laboral sui generis, porque hay juntas de conciliación en cada estado. Esas juntas de conciliación locales, así llamadas, pasan a otorgar justicia, si así se le pudiera llamar, a otorgar justicia interpretando una ley federal, lo que es totalmente inconstitucional. Siempre he tachado estas acciones de las juntas locales como inconstitucionales, porque no podrían, no deberían. Ahora vuelven a lo mismo, porque aparte de este no magistrado, magistrote que va a haber, Magistrote. Superhombre. magistrota que va a haber, pasa el asunto laboral, los asuntos laborales, huelgas, a manos de jueces del fuero común de los estados y del Distrito Federal, que vuelve a ser inconstitucional el asunto. ¿Por qué jueces de fuero común van a interpretar una ley federal que es la que rige todas las cuestiones de orden federal? Y la justicia federal tan mal lograda en la nueva ley y en la antigua ley, tan mal lograda y tan mal llevada adelante. El tema que debemos ocuparnos mucho ya no son la lucha anticorrupción ni el fiscal anticorrupción, porque eso es para ver a los corruptos del gobierno. Los corruptores es lo que hay que pescar y conseguir aprisionar a los corruptores que hacen todo esto, claro, a los Callejas de materia del Seguro Social o a los Villalobos de la Condesa y de la Cuauhtémoc, y hay que sitiarlos y hay que aprisionarlos. Ahorita voy contigo, Eduardo, nada más dos cosas porque se va a enojar ella, pero se va a enojar conmigo, horriblemente. A ver, este señor Zorrilla, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dice que es una persona honrada porque la puso Poncho Navarrete, que nunca había trabajado en nada. ¡Es una rata! Se lo digo yo. Me pidió 2 millones a cambio de conseguirme 20 millones en un laudo. Y la otra, a ver, esto de la anticorrupción yo no lo entiendo. Emilio Gamboa llega con Gil Swart y le dice, dame tus votos del PAN para el fiscal general de la República, que sea Raúl. Y yo te doy los votos del PRI para el fiscal anticorrupción. ¿Eso es corrupción o eso es algún acuerdo político? Pregunto. Bueno, pues nadie me dijo. Es la corrupción tradicional del Congreso. Bueno, entonces ya. Qué bueno que no es algo raro ni diferente. Usos y costumbres. Bueno, hay dos aspectos incluso que tú has manejado, Nino Canún, y en eso nos hemos contradicho. El primer punto, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, que mencionabas el caso de Borges y los gobernadores anteriores a él. La realidad es que cada uno debe de responder por su periodo y tendremos que verlo y no juzgarlos en los medios, sino tendrán que aclararlo en ese sentido. Lo mismo sucede en el caso de Veracruz. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Mira nada más.
Villanueva le deja a Hendrix el negocio. A Hendrix lo saca Fidel Herrera en una cajuela antes de que lo mataran porque estaba metido en el narcotráfico. Bueno. Posteriormente, no, dicho por él. Dicho por él. No coincido en el tema. Dicho por él. Bueno. Y después aparece Félix González Canto, que es el que controla absolutamente todo el negocio, todas las operaciones, pero está en el Senado de la República. Y buscan a un sujeto que se apellida Borges, que pues es un gobernador a modo. Y lo meten, y este güey empieza a robar como loco. Bueno, hay muchas huellas de lo que se ha robado, pero se habla del narco. Hay un señor, Jorge Rojas, que es el que maneja todo lo que tiene que ver el narco, que sale de Quintana Roo hacia los Estados Unidos. Pero trabaja para ellos. Entonces yo no sé de dónde están las secuelas, o de dónde son las filtraciones, o quién es el que está mal informando. Pero ahí está todo está así, todo está así. Nino, Y nadie perdón, hace pero nada. te hago una pregunta. ¿Y dónde queda en todo esto el hombre que es dueño de más de 20 pistas de aeropistas en Quintana Roo? No sé. Sí, o sea, hay una serie de elementos, pero vuelvo a lo mismo. Todo eso puede ser que sean datos que tengan que corroborarse, pero de eso a que los consideremos como una acusación hay un gran paso. Y ese es el punto, lo que decían, hay que tratar de privilegiar el La sistema señora jurídico. María Rubio dice que su esposo Hendrix es narco. Bueno, Nino, tú Lo eres dijo por coraje, yo creo. Nino, tú eres amigo de María Rubio y tú Muy sabes, amigo. y tú sabes que el problema del huracán María en aquel tiempo, que fue lo del viaje a Europa, pues propició que Porque se María, fue con las chavas. que en realidad lo que pasó fue un arranque de celos y que eso provocó que el gobernador de Yucatán, que no estaba preparado para ese huracán. Quintana Roo. Sí, no. Ah, El huracán había pasado de Quintana Roo y había dejado saldo blanco y no había mayores daños, pero el huracán se pasó a Yucatán y destruyó Mérida, destruyó Yucatán, y el gobierno panista de Padrón no estaba preparado para eso. Eso hubiera significado la caída por la falta de prevención del gobernador, pero como María hizo el gran escándalo, los reflectores distrajeron, fue un distractor. Empezaron a decir que había abandonado a los quintanarroenses. ¿Cuál abandonado? Si el huracán ya había pasado y ya habían recorrido todo y no había ningún daño en Quintana Roo, todo estaba en Yucatán, pero lo aprovecharon y eso le salvó el cargo a Patrón por un arranque de María. Entonces, de María, tú sabes las cosas que dice. En la cajuela de Fidel Herrera, dicho por el propio Hendrix, ¿es cierto o es mentira? Entonces, ¿por qué lo inventa? No. Es Lincoln, defiende negros. La realidad, Ese es negro, es negro. la realidad es que Mario Villanueva pidió que desapareciera, que nadie se acercara al PRI, que era el presidente del PRI, había sido electo del comité directivo estatal, Hendrix, y finalmente salen él y el delegado Castellanos de ahí, no en una cajuela, en una combi, cuando se distraen los agentes que le mandan Mario Villanueva. La realidad no salió en una cajuela, salió escondido en una combi y salieron hacia Mérida. Pero eso fue otra circunstancia, porque Mario Villanueva ya le había cerrado las posibilidades de avance a Hendrix. Hendrix se viene acá, lo nombran director de reclusorios y luego Mario Villanueva lo busca y lo regresa como secretario de Agricultura. Pero ese es un tema que nos puede llevar otro programa. Pero lo cierto es que ese es uno de los aspectos y otro que maneja muy importante el doctor Eduardo Pascual, que es los corruptores y el sector privado y el análisis de esa corrupción. Y mira, Nino, yo te pongo un ejemplo. Comisión Federal de Electricidad no está en lo más mínimo interesado en llegar al fondo de corrupciones. ¿Tú sabes cuánto pagan los hoteles y muchos centros de luz por el gran consumo que hacen en diferentes partes de la República? Millones, pero cuando tú ves sus estados, pagan menos. Están de acuerdo en que muchos tengan sus famosos diablitos o changos, y esto no lo investigan, y voy más allá. El caso de los guachicoleros que acabaste de mencionar. Espérate, me quedo en la luz. ¿Cuánto pagas en tu casa de los recibos de luz? De promedio de 1,800. Ay, qué padre. Oye, comunícame con Jaime Hernández, que es el director, porque a mí me cobra 35,000 bimestrales. Y yo digo, en mi casa 35,000 bimestrales, si no vivo en Los Pinos, pues es una rata.
Tampoco le puedo decir rata. No, claro. Ah, sí. Eres una rata. Ya. Sí, porque con eso que ya no puedes. Puta, 35,000 pesos. No puede ser, hombre. No, y tienes que hacer la revisión, pero yo sé de casos en Morelos y en diferentes entidades de la República que los hoteles ves que de día y de noche tienen una gran cantidad de consumo de energía y sus facturas no llegan a los 5,000 pesos. Dices, ¿cómo es posible que esto suceda? Y decía el caso de los huachicoleros. El Instituto Mexicano del Petróleo tiene un sistema que le llaman el diablo instrumentado, que es un aparato, una computadora que viaja por la tubería y te hace una radiografía de todas las líneas. ¿Se puede saber dónde hay fugas? Te sirve para poder saber qué tubos tienes que cambiar porque están debilitados por el material. Y ese diablo instrumentado lo corren en todos los poliductos. ¿Tú crees que no saben dónde hay las fugas ni nada? Una de dos. O alguien en Pemex no ha permitido que corra el diablo instrumentado o simplemente cómodamente no lo dejan pasar. Esa misma tubería lleva Premium y lleva Magna. Todo, es poliducto. No, pero no se roban la Premium. Si va por el mismo ducto, ¿por qué no lo sacan? Porque no sacan la Magna cuando les dan el aviso de que está pasando por ahí la Magna. Y los huachicoleros tienen 13 municipios, ya no voy a decir que son el dueño es la rata esta de Rafael Moreno Valle, para que no te vayas a molestar, pero esa es una rata que tiene lo del huachiculero ahí. Y lo tiene combinado con Luis Van, que es el presidente municipal de Puebla, Tony Galino, porque Tony Galino... No te vas a meter con el subsecretario Miranda, ¿eh? ¿Cuál subsecretario? Sí, es secretario. Ay, secretario. Y además, ¿qué chingados? Así dijo, ¿no? Cuando dijeron, oye, ¿qué chingados? Dijo, puta, no le vuelvan a preguntar nada a Miranda. Cabrón. Y además, ya viste que el rector de la Isidro Favela, de donde es egresado Luis Enrique Miranda, imagínate qué detalle, es su cuñado el rector. No, hombre, estamos hablando de maravillosas familias. Perdón por sí, ya sabemos pero, las calificaciones. Bueno, finalmente... No, si no es de la Panamericana, no es plagiado la tesis. Ah, ¿verdad? Panamericana. Bueno. Ya, mejor vámonos. No, pero la verdad es que hay que ver esos dos aspectos, y no solamente el aspecto de la administración pública, sino también en el sector privado. Y en muchos sectores sigue abundando este tipo de casos. Muy bien. Gustavo. Sí, Nino, gracias. Yo quiero retomar el tema del Estado de Derecho. A mí ese siempre ha sido, yo creo que es el problema fundamental que tenemos. No hay un respeto del Estado de Derecho. Y vamos primero, aquí lo que queremos es una justicia pronta sin importar si se viola el Estado de Derecho o no. Y voy a recordar un caso que hubo hace muchos años de una sirvienta que golpeaba a un niño y entonces salió en la televisión. Y entonces la llevaron detenida y salió y empezaron, ¿cómo es posible? Si hay corrupción. No, la ley decía que tenía que salir. Entonces, lo que no hemos llegado nosotros a entender es cuando la ley dice que voy a la calle, voy a la calle. Y que la tranquilidad que me va a dar es que el día que a mí me lleven ante un juez, pues yo tenga la tranquilidad que si no me prueba nada, me voy a la calle. Va a haber vicios, va a pasar algunas cosas en algunos casos, pero eso es lo que hace el Estado de Derecho, es lo que hace el respeto de la ley. Pero esa ley tiene que permear y ahora nos pasamos a la parte de la corrupción. Y va en los dos sentidos, va tanto a los gobernantes como a los particulares. Porque cada vez esto es una cuestión más escandalosa, pero lo que sucede es que hacia arriba no se ve que pasa nada. Y eso va permeando, y va permeando hacia abajo. ¡Hasta arriba! Desde hasta arriba y de ahí hasta abajo. ¿Sí? Mientras no veamos que pasa algo allá arriba, mientras la gente no vea que pasa algo allá arriba, abajo va a seguir subiendo. Yo pienso que en la medida que arriba empiece a bajar, y empiece a toparse, y se empiece a aplicar la ley, y entonces va a ir disminuyendo, porque vamos a poder educar a la gente, etcétera, pero no pero va a seguir esos vicios donde la gente va a seguir por la realidad. A ver, yo no lo voy a poder probar porque ahorita se me va a echar encima aquí, ¿eh? Pero a ver, Emilio Lozoya, junto con José Andrés de Oteiza, van a ver a Montiel. Y hacen el gran negocio que se llama OHL. Y el señor Mir, que está en España, tiene que pagar cuentas allá en España, junto con su yerno y junto con su hijo. Y aquí no, porque no hay absolutamente nada. Y todos tenemos que pagar hasta el año 2052 las autopistas. Sí. Entonces,
no pasa nada. Yo te voy a dar un argumento a tu favor. Vaya, Pero que no te sirve. voy a invitar más seguido. Pero lo voy a dejar como reflexión. Oh. Hace algún tiempo, Sí. en la Cámara de Diputados, se dio el caso en la época de los militares, que estaba un militar en tribuna, no recuerdo el nombre, y estaba en las curules otro. Cuando estaba hablando este militar en tribuna, dijo el que estaba sentado, le dice, usted es un ratero. Y el diputado que estaba en tribuna muy molesto le dice, a mí no me va a decir ratero, a mí me lo prueba y no me va a sostener esas cosas. Y le dijo, dice, lo acuso de ratero, no de tonto. No de pendejo, Sí, le tú dijo. lo sabes. Sí, no de Si pendejo. fuera, le demostraría lo ratero que es, pero no lo estoy acusando de pendejo. Y eso nos sirve de reflexión porque en la Sí, corrupción sí. sucede. A veces tienes los datos, pero no tienes las evidencias para la acusación. Quiero hacer un paréntesis. Usted puede hacer lo que quiera, pues, si es su programa. Pues, De lo que señalaste del informe de Mancera. Yo vi esos promocionales de Mancera con la cara de artista de cine, desviando los ojos, cayéndole los ojitos en todos los letreros de los logros de su gobierno. Ahí en cada esquina debió haber uno que decía corrupción, corrupción, corrupción. Porque si algo de están bañados en el gobierno de esta ciudad, es de corrupción. Pero los estaban cancelando porque estaba promocionando su imagen para el 2018. Y eso fue una propuesta de Morena. Y Lorenzo Córdoba lo aprobó y retiró los spots o los comerciales o los mensajes promocionales. Y en ninguno, así en los que tú viste y que yo vi, en ninguno dijo yo quiero ser el próximo presidente de la República. Sí, yo nada más. Además me dio un lugar en un palco hasta adelante. O sea, Ya estás contento. gracias Mancera, gracias. No, ya. No, con eso no, puta, no sabes. Ya estás en el frente. Me gritaban chayotero, le dije, no me dio dinero. Me puso hasta adelante, pero no me dio dinero. Ah, bueno, está. Sí, ya nada más. Por ejemplo, hay que aplicar la ley y voy a regresar al caso del procurador que quería ser fiscal, el Ferrari famoso, cuando le dicen lo de las placas y que dice es un error administrativo. No es un error administrativo porque dio un domicilio falso para evadir fiscalmente el pago de la tenencia. Pero además vámonos, y a mí me gustaría, esa es una inquietud que tengo, que si me voy al Congreso y me voy a la Asamblea y vemos los coches de los asambleístas, tienen? todos van a tener las placas. Entonces, ¿por qué no quitan la tenencia? Mira los líderes sindicales, carajo. No puede ser que tengan puros coches alemanes. La tenencia se creó para las Olimpiadas del 68. Nada más. Y se quedó. Sí, y se quedó. Se instaló porque alguien encontró que era una caja chica. Claro, es que tú compras esto y no lo tienes que pagar año con año el impuesto. Pues ya lo pagaste una sola vez, era lo de los coches, el 68. Claro. Mira, en esta época que se avecina, que es una época electoral, se ha tomado estas acciones de la corrupción, que yo vuelvo a repetir e insisto que lo que falta y lo que tenemos es una acción contra la impunidad, pero bueno. Y entonces se manejan ahora estas cuestiones como guerra de guerrillas con acciones y con situaciones de carácter político. Tenemos, por ejemplo, el caso de Anaya, del Partido Acción Nacional, ¿no? Le saca el Universal todas las propiedades, la cuestión de la declaración 3 de 3 que no hizo. Hoy todavía en un programa matutino estuvo el presidente del Partido Revolucionario Institucional enseñando las mismas gráficas de dicho diario. Yo vuelvo a preguntar, ¿dónde están realmente las pruebas? Porque si tú te das cuenta, hay mucho humo en torno a esta situación, donde hay realmente una acción jurídica en torno a Anaya. No la ves en ningún lado. Anaya dicen que sí, ya fue y ya demandó al Universal por daño moral y todo esto, no sé.
Pero vamos, ¿dónde están esas pruebas? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está lo que Esa acción está en el Frente Ciudadano. ¿Quién lo manejó? ¿Alguien filtró la información? Porque tuvo que ser una gente muy informada de todo lo que estaba pasando. A lo mejor en el sentir de todos nosotros sabemos perfectamente quién filtró esa información. Pero bueno, es una información que si nos vamos a derecho, entonces diríamos, ¿cómo fueron obtenidas esas pruebas? ¿Realmente las se van a poder utilizar? ¿Realmente se va a poder tener? O sea, vamos, tenemos que aterrizar o nada más es una. Ahora, quiero comentar algo. Nomás nada toco más lo de para la Anaya. conclusión. Toco lo de Anaya. 308 millones en 14 años, su suegro es un pendejo. No, pues dijo, para robar no roba. Sí, claro. Las fotografías son las del pasaporte. Yo no sabía eso. Entonces yo cuando empecé también a mencionar a Anaya, me dijo, ve y verifica tu pasaporte. Entonces verifiqué mi pasaporte y está el sello. Pero antes de que estuviera el sello, ¿por qué están las fotografías ahí? Toda la familia, todas las fotografías. No me digas que es Luis Videgaray, por favor, no me vayas a decir eso. No te lo creo. No, porque no está invitado a la cena. Ah, bueno. Entonces no podemos. A ver, ¿quién manda en este país? Ahora sí te lo voy a decir. ¿Por qué no va a la ONU el presidente Peña? Porque le dijo Luis, voy yo. ¿Cómo? Un evento tan importante, tenía que estar el presidente. Si el presidente es el que invitaron, no invitaron a ningún canciller. Lo está dejando mandar al final. Creo que llevamos. Estás dando el avión. Porque Videgaray, Es el que si saliera electo, sería reelección. Pero ya decidió que sea Nuño, ¿no? Sí, ya. ¿Qué ibas a decir? Nada más, Perdón. la única conclusión que yo doy es, la corrupción empieza desde pequeños, desde los hogares, y desde ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando en la educación de este pueblo mexicano que requiere un cambio de mentalidad y un cambio de acción, pero desde nuestras casas. Totalmente de acuerdo con la maestra Nino. Una vez más agradecerte. No, todavía no. Vamos a una rápida y ya. Perfecto. Es un último comentario y ya vamos a una rápida. Para Pues mira, despedirnos. retomando lo que decía la abogada al final, evidentemente la corrupción empieza en casa, con los ejemplos que le dan los padres a los hijos comprando películas pirata, por ejemplo. Desde ahí empieza la corrupción. Es decir, cosas pequeñas que creemos que no pasa nada y que no afectan. Y después nos encontramos con grandes corruptos y grandes corruptores. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Totalmente de acuerdo también contigo, abogada. No es un problema nada más de corrupción, es un problema de que no hay consecuencias a la corrupción. Con 2 o 3 personas que, llevando un proceso adecuado, ajustado al Estado de Derecho, fueran como un estandarte, con procesos ejemplares, yo creo que podríamos empezar a cambiar muchísimo. Pero todo empieza desde Bueno, tenemos casa. una monarquía. Alfredo I, Alfredo II, Alfredo III. Murat I, Murat II. Yunes, que ahorita lo mencionaron, pues le va a entregar el estado de Veracruz a su hijo que está en Boca del Río. Entonces, y no hacemos nada. Y en el caso de Gabino Cue, oye, si era el secretario particular de Diodoro Carrasco, ¿cómo? Perdón, no voy a decir nada malo, pero ¿cómo tiene tanto dinero? Seguramente se lo regalaron, o lo heredó, o alguien le dijo, ahí está la lana, llévate. Pues sacó la lotería 3 o 4 veces, ¿no? Y en el caso de Rodrigo Medina, era el secretario particular de Natividad González Parás. Natividad lo puso para que le cuidara las espaldas, no para que se robara todo y mandara a su papá a Texas, porque el papá ya vive en Texas con toda la infraestructura inmobiliaria, pero él no lo han hecho nada, porque no le han comprobado nada, porque no es pendejo. Ya aprendí. Nos vamos, despedimos. Ahorita voy contigo para despedir ya. Despedimos. Licenciado Eduardo Sadot, conclusión, comentario final. Bueno, brevemente, solamente insisto en... Micrófono. Sí, solamente insisto en que mientras no se hagan las reformas en materia de retroactividad de la norma jurídica y en materia de prescripción de los delitos contra el patrimonio, no vamos a avanzar en el tema de la anticorrupción. Muchas gracias, Eduardo. Licenciado Gustavo Uruchurtu, conclusión. Nada más, brevemente, yo estoy de acuerdo con la abogada. La cuestión de la impunidad, ¿sí? Y el Estado de Derecho. Necesitamos un respeto del Estado de Derecho y que tenga consecuencias, porque, vuelvo, como mencionaste, aquí no pasa nada. No pasa nada y vemos las cosas más atroces y no pasa nada. Entonces es necesario que haya una consecuencia.
Muy bien, muchas gracias. Licenciada María de la Parra, conclusión. Mi conclusión, es urgente que las universidades capaciten adecuadamente a los estudiantes de Derecho, que el sistema haga lo necesario para que los abogados estemos capacitados y actualizados, porque se requiere en este momento que los abogados sepamos bien el derecho para poder ejercerlo. Muchas gracias, licenciado Leopoldo Baeza, tu conclusión. Y una vez más agradecerte la invitación. Y bueno, aunado a lo que dicen mis compañeros de mesa, yo creo que es un problema sí de justicia, sí de aplicación de la norma de una manera adecuada, pero va más allá. Yo creo que es un problema de educación y yo creo que por ahí deberíamos empezar. Muchísimas gracias. Doctor Jorge Eduardo Pascual, tu comentario, tu conclusión y nuestro agradecimiento porque eres el coordinador del programa del día de hoy. Muchas gracias a ti, Nino. Este problema de la corrupción, de la impunidad, sí, como dice la abogada, comienza en las universidades. ¿Cómo no? Si en la Panamericana estudiaron Peña Nieto y Humberto Castillejos, y ahí continúan las cosas. Creo que es en el Congreso que está la corrupción para empezar, donde nos debían de corregir las leyes, donde nos debían de dar leyes realmente anticorrupción, pues está gobernada por los partidos. Ahora ya no por un partido u otro, ahora por coalición de partidos, ahora mafia de partidos que se reúnen para llevar adelante sus propósitos como partidos. Y el INE, el Lorenzo Córdoba, tan cuidado el muchacho, sacan una convocatoria para el 18 en la que consideran a los independientes. Y escrito cínicamente en la convocatoria están todos los impedimentos que le ponen a los expedientes. Crean lo que en Derecho nos dice en la primera clase el maestro de contratos. Nunca empiecen sus contratos por las condiciones imposibles. Lo que se crea el INE, órgano inconstitucional, porque no tiene por qué haber un instituto nacional que vigile las elecciones de todos los estados y municipios. Todo lo que señala para que cumplan los candidatos independientes está previsto para que no lleguen, para que no tengan la posibilidad de llegar. Imagínate un solo candidato independiente tiene que poner el mismo número de credenciales o la cantidad de dinero que pone todo un partido. Imposible, imposible, y ante esas condiciones imposibles no habrá pronto. Ay, la madre. Ay, sí. Sí. Tranquilos. Lo convocaron con simulacro. Ay, ya se hizo. Sí. Por favor. Mira los ven acá. Mis hijos. Ven acá. Dios mío. Sigue. Espérate. Mis hijos. Espérate. Hijos. Espérate. Mis hijos. Espérate. Ay, Nino, mis hijos. Yo te voy a acompañar. Vas a salir conmigo. Terrible. Sí, horrible. Salí conmigo. Vámonos.